bueno, algunos disfrutaron unas agradables vacaciones. Esta semana tuve una invitación. Me invitó la Iglesia Evangélica Independiente. Tuvieron como un congreso, una reunión que hacen cada año. Y esta vez le tocó aquí en Tamaulipas. Se reunieron todas las congregaciones que están distribuidas en México y tuvieron su evento. Me invitaron como el pastor conferencista para compartir la palabra con ellos y disfruté muchísimo de la convivencia con la gente, de su manera de buscar a Dios, de alabar a Dios. Y la mayoría es gente que vive en el campo, que trabaja en el campo, y los pastores tienen sus congregaciones en el campo y de ahí van y visitan a todos sus ovejas, sus congregantes, y es una bendición ver cómo su vida está dedicada a servir a las personas. Fue muy agradable, pude convivir con ellos, abrazarlos, el poder disfrutarlos. Es como un movimiento pentecostal, la manera en cómo ellos se mueven y cómo ellos son. Y fue de gran bendición para mi vida. Dios me iba preparando en mi corazón porque yo, les he platicado en un inicio, crecí en una iglesia pentecostés y lo había dejado, y ahora Dios me vuelve a enseñar todo ese movimiento, cómo está y cómo Dios los está moviendo. Me invitó una persona que es un pastor de ahí, que salió de aquí de Fuente de Vida. Dice, ¿se acuerda de mí? Pero dice, yo era de Fuente de Vida, fue una bendición Fuente de Vida, crecí, maduré, pero Dios me dijo que me dedicara para el pastorado y me dediqué al pastorado. Ya lo felicité. Luego, estando ahí, se apareció otro, dice, ¿se acuerda de mí? Le digo, pues no me acuerdo. Yo era de Fuente de Vida, pero bien rebelde, por eso no me acuerdo. Pero Dios trató conmigo, me dio una zarandeada y ahora sirviendo estoy. Mira, qué bendición que Dios pudo trabajar contigo. Y me dio mucho gusto ver cómo mucha gente ha salido de Fuente de Vida y ha salido para seguir y servir a Dios, para trabajar en el reino de Dios y establecer la palabra en todos los lugares. Se mueven de una manera, pues como con una libertad que tienen. Terminé de compartir el segundo día, me abrazaban las pastoras, porque también hay pastores y pastoras, y una pastora me dice, esta es palabra rema que llega. Y le digo, qué bendición todo eso. Y el Señor dice, así toda, es del Señor el que dice, y usted será, y ahí empezó a profetizar. Yo dije, qué bendición que se puedan mover con libertad en lo que Dios les está poniendo en su corazón y que pueden declararlo con esa certeza de que Dios tiene grandes cosas para la vida de cada uno de nosotros. Bien, habíamos terminado el domingo hace 15 días, el domingo anterior estuvimos de teatro y disfrutamos. ¿Cuántos disfrutaron la obra de teatro? Muy padre, ¿no es cierto? Y pudimos gozarnos con nuestros invitados, con nuestros amigos, con diferentes personas que pudieron acompañarnos a este evento tan importante y tan significativo de lo que celebramos ese día. Y lo que los apóstoles predicaban después de que Cristo había sido crucificado, la predicación no era sobre la crucifixión de Jesucristo, sino predicaban a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Y eso movió todas las estructuras de la iglesia y es lo que vivimos. Nosotros predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Y esa es nuestra alegría, nuestra seguridad de que cuando nosotros nos morimos, seguimos con vida en la presencia del Padre, en la presencia de Dios. Y hoy empiezo un tema nuevo, es como una cultura de la libertad.
esa cultura de ser libres. Y quisiera explicarlo un poquito, porque muchas veces decimos, bueno, ¿de qué voy a ser libre? ¿En dónde está mi libertad? Si yo puedo irme y hacer lo que yo quiera. Eso es relativo, porque la libertad nos las enseña Dios en la Biblia con su pueblo. Cuando Dios empieza a tratar con el pueblo de Israel, ellos vivían oprimidos por el faraón, que es un símbolo de la opresión de Satanás sobre la vida del creyente. Y no podían tener libertad, trabajaban para él, hacían lo que él les decía, se movían a donde el faraón les decía, les ponía cargas muy pesadas, y oró su pueblo, le clamó a Dios que pues los libertara de esa opresión. Levanta Dios a un líder que es Moisés. Y Moisés empieza a darle dirección a su pueblo y empieza a traer un cambio sobre su nación. Y vemos cómo los saca de esa esclavitud, cómo los lleva al desierto para que empiecen una transformación en su corazón y en su vida. Y pensamos que por el hecho de que Dios los liberó y los sacó y los puso en el desierto y los libró de todos los ataques del faraón y de todos sus ejércitos, porque destruye Dios a toda la obra que venían, todos los carros para atacarlos y otra vez volverlos a poner presos, Dios los destruye en el mar. Pero ellos, aunque estaban ahora supuestamente libres y vivían en el desierto sin un faraón que los estuviera gobernando o aplastando, seguían con una mentalidad, seguían con una manera de hacer las cosas como si estuvieran en esclavitud. La libertad no es lo externo, la libertad es lo que traemos en nuestro interior, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas y en nuestra manera de hacer las cosas. Y Jesucristo vino para romper los esquemas que nos estaban atando y llevarnos a una libertad para vivir y tomar lo que Dios ya nos entregó en Cristo, que son la abundancia de las riquezas de Cristo en gloria, y poder echar mano de esas cosas, como dice la Biblia, porque son cosas así como hay cosas aquí en el mundo que nos rodea, hay cosas espirituales, echar mano de esas cosas para poder establecerlas aquí en la tierra. Es bajar el cielo a la tierra y no seguir viviendo con las cosas de la tierra como el fundamento para nuestra vida. Yo quisiera orar para que lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, Dios lo pueda acomodar a nuestro corazón. Lo que te va a hablar a ti, no se lo va a decir a la persona que está a tu lado. A cada uno Dios nos habla en una área específica donde necesitamos ser edificados, arreglar. Y es el Espíritu Santo el que está poniendo palabras, está poniendo dirección, está poniendo una nueva visión, haciendo un cambio dentro de nosotros. Y por eso oramos. Nuestra oración, sabemos que llega la presencia de Dios y el Señor escucha nuestras palabras y el Señor bendice a nuestro corazón, transformándolo y cambiando nuestra vida. Entonces vamos a orar, que es la riqueza que Dios nos ha dado. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial de poder disfrutar de tu grandeza, de tu palabra y del mover de tu Espíritu en mi corazón. Espíritu Santo, háblame en las áreas que necesita mi corazón ser tocado, ser cambiado, ser edificado por ti. Levántame, Espíritu Santo, y ayúdame a que yo me mueva en la fe que tú me has dado para vivir, para palpar, para tomar cada una de las palabras y promesas que tú has colocado en mi corazón. Te doy gracias y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está Jesucristo enseñando como Jesús acostumbraba estar compartiendo
las verdades de Dios. Y se acercan los discípulos de Juan el Bautista y se acercan para hacerle una pregunta. Ellos estaban acostumbrados al liderazgo, al discipulado de Juan el Bautista. Y tenían varias cosas que hacían también los fariseos, como una manera de moverse o de hacer las cosas. Y dice en Mateo 9:14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le hacen una pregunta de acuerdo a lo que habían aprendido, de acuerdo a lo que hacía el pueblo de Israel y sobre todo los fariseos. Ellos ayunaban y lo hacían no solamente una vez al día, lo hacían a veces 2 veces a la semana, a veces más lo hacían y estaban ayunando. Y consideraban que de alguna manera la vida de ayuno lo hacía una persona espiritual. Y no estoy en contra del ayuno, sino que muchas veces ellos están ayunando como un esfuerzo, como algo que están desarrollando, como un trabajo, como hacer las cosas por obras, no por la fe que tenían en Jesucristo. Y pensaban que si ellos, mediante esa obra de ayunar, iban de alguna manera a torcerle los dedos a Dios, para que Dios entonces estuviera a su favor y pudiera hacer las cosas Dios. El ayuno Dios lo establece de una manera diferente y lo vemos cuando el hijo de David está muy grave y está por morirse, está agonizando, y David se mete a un cuarto para ayunar y orar a Dios. Y después de 7 días que está ayunando, sale para ver cómo sigue su hijo y la gente no le quiere decir que se murió, porque dice, si cuando vivía estaba ayunando y estaba orando todo el día, ahora que le digamos que se murió, pues se va a azotar contra las paredes, algo va terrible a ocurrir. Y le dicen, y dice en 2 de Samuel 12:23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Por qué yo he de hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es muy claro, dice, yo ayuné porque conozco a mi Dios. Y yo ayuné, me humillé, clamé a Dios para que Dios en su misericordia moviera su mano. Pero para mí lo más importante no es mi ayuno, ni lo que yo quiero, sino lo más importante es que la voluntad de Dios se haga. Por eso cuando él acaba de ayunar y sale y está muerto su hijo, no dice de qué sirvió mi ayuno, tanto ayunar, tanto clamar y Dios que no me oye. No, sí, Dios te oye. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida, pero Dios tiene un trato para contigo. Y David lo pudo reconocer, pudo aceptar que era la mano de Dios sobre su vida. Y esto lo hizo que reestructurara, que revalorara su relación con Dios como lo más importante. Ayunaban cuando entraban en una situación que salía de sus posibilidades y estaba fuera de lo que ellos podían hacer, como cuando la reina Esther va a entrar con el rey Asuero. No era el tiempo para que entrara la reina, los mataban si entraban fuera del tiempo, y le dice, ves que necesitas ir y hablar con el rey, le dice Mardoqueo, y dice, bueno, pues entraré, si he de morir que muera, pero voy a entrar y voy a hablar con él. Yo y toda mi gente va a ayunar. Pídele al pueblo que ayune y que empiecen a interceder. Y ayunan hasta las vacas, los burros, a todos los ponen a ayunar para que pueda entrar y pueda tener el favor del rey. Y Dios inclina el corazón del rey para escuchar a la reina. Ayunamos
porque estamos buscando un propósito para lo que Dios quiere hacer en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra casa, pero no como algo religioso, no como ya una rutina, no ya como una actividad que hacemos nosotros, porque eso se le llama obras de la carne y no algo espiritual. Por eso Jesús, acabándoles de explicar lo que es de hacerle esa pregunta sobre el ayuno, les da una enseñanza. Y les dice en Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos, o de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo creo que esta enseñanza la hemos escuchado mucho. Empieza a decirles que se necesita tener un cambio en el corazón, y que para que haya ese cambio en el corazón se necesita que esa libertad sea parte de su vida, que están muy acostumbrados a las formas, a los dogmas, a las estructuras con las que crecieron y con las que se le enseñaron. Y Jesucristo le está diciendo, es que viene un nuevo vino, viene una nueva vida, y esta vida es la vida de Cristo en tu corazón. Y esta nueva vida, que es la vida sobrenatural, no se puede contener en una estructura, en un corazón endurecido, en un corazón viejo, en un corazón lleno de estructuras, de formas, de hábitos, de costumbres y de dogmas. No lo puede contener, porque son tan fuertes las creencias con las que crecimos, los dogmas que practicamos, las cosas que consideramos como válidas o como verdaderas, son tan fuertes que cuando viene esta vida de Dios dentro de nosotros, si no hay un cambio en el odre, se va a romper. Por eso está diciendo, se va a desperdiciar tanto la vida que estás recibiendo, la vida nueva, porque tú vas a seguir viviendo de la misma manera. Vas a seguir haciendo las cosas de acuerdo a tus costumbres, tus valores, tus pensamientos, tus deseos. Y se necesita que haya un cambio, porque si no hay ese cambio, con el tiempo te vas a quebrar, te vas a romper, y no va a haber libertad para que tomes de las cosas de Dios y establezcas la abundancia del reino de los cielos aquí en la tierra, en tu vida, porque es algo en el espíritu. Por eso Dios le dice en Ezequiel, yo les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón endurecido que hay dentro de vosotros y le pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y es a lo que se refería Jesucristo. El odre es lo que contiene, lo que nos impulsa, lo que nos motiva. Si lo que te motiva son los valores del mundo, las inclinaciones del mundo, los deseos del mundo, es un odre viejo, con estructuras, con valores, con figuras, que cuando viene la vida de Dios y quiere entrar a nuestro corazón, no va a poder tener cabida, porque la vida de Dios es muy fuerte y empieza a poner en el corazón esa presencia, y te sientes entonces demandado, exigido, y piensas que pues puedes llevar las cosas de Dios y tus valores, tus tradiciones, tus deseos, tus anhelos en primer lugar, y no puede ser, se va a quebrar. Y se va a quebrar la vida nueva, y se va a quebrar tu corazón. Y es lo que Jesucristo les estaba diciendo. Se trata de las dos cosas. Yo recuerdo cuando comenzaba en el Evangelio, ya había sido enseñado, donde yo crecí pues no había batería, ni guitarras, nada más había pianito y un pianista que siempre tocaba, y pensábamos que era el mejor pianista porque era el único que teníamos. Entonces decía, es extraordinario. Y cuando de pronto invitaron a un joven venezolano, ¿no?, de Salvador, salvadoreño, vino a la congregación y vino con su batería,
y agarró la batería y traca, 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 le tocó para alabar al Señor. Yo estaba atrás, era un joven como de unos 21 años, yo tendría entre 19, unos 20 años tenía yo. Uy, me sentí ofendidísimo, que se me rasgaba el corazón. ¿Cómo es posible que con esa tamborola esté ofendiendo al Señor? Y mil cosas que se me dieron. No, me fui a llorar por ahí, mi desventura. Me sentí que era lo peor que había ocurrido, que cómo se le ocurrió al pastor meter a ese loco con esa tamborola y que dice que va a alabar a Dios. Bueno, todo le pasó. Anduve rasgado del corazón por semanas. Decía, no, no es posible. ¿Cuántos les ha pasado algo así similar? ¿Verdad que nuestra religiosidad es preciosa? Es extraordinaria porque crecimos en eso. Porque eso fue lo que se nos enseñó a nosotros. Y romper esa estructura, salir de esa manera de pensar y de esa manera de hacer las cosas es muy difícil. No estuve de acuerdo, me explicaron, me entró por un oído y me salió por el otro. Yo seguía con mi dolor. No era el Señor, era yo. Era lo más importante, era yo. El que se había lastimado era yo. El que estaba molesto era yo. Lo que se había ofendido era mi yo. Era lo más importante. No era Dios. No me fui a estudiar la Biblia a ver qué se decía. Y el Señor les estaba hablando de que entraran a esa libertad que Dios les estaba ofreciendo. Los estaba invitando a que se movieran de una manera diferente. No les dijo que si estaba bien el ayuno o estaba mal. No se metió con eso, sino le está diciendo, está viniendo algo nuevo a su vida. Está viniendo algo que va a transformar por completo su corazón. Entonces, ¿cómo podemos y qué hace Dios para que nuestro corazón, nuestro odre, sea transformado? ¿Cómo lo establece Dios para que esa vida de Dios pueda estar en nuestro corazón, en nuestro odre, y nosotros podamos movernos en el mismo sentir que el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios, y fluir en esa palabra y no estar chocando entre lo que es la palabra de Dios, la vida de Dios y nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras cosas, lo que el mundo nos ofrece, sino que los dos caminemos en el mismo sentido. Y Dios lo hace de una manera muy especial. A veces pensamos que la abundancia, que habla de tomar las cosas que transforman la vida, lo relacionamos con que Dios nos bendiga en nuestra economía, que nos dé dinero. Y pensamos que entonces las riquezas es tener dinero. Y si tuviéramos dinero, nuestra vida sería otra manera de vivir. Y entonces llegamos a pensar que si tuviéramos mucho dinero, seríamos ricos. ¿Cuántos piensan eso? Que si tuvieran mucho dinero, serían ricos. No, ya casi nadie levanta la mano aquí, dice, aquí me la mochan. Miren, no porque tengas mucho dinero quiere decir que eres rico. Es como si se te da una pelota de fútbol y ya eres el mejor futbolista del mundo porque tienes un balón de fútbol y ahora sí ya vas a jugar y vas a meter todos los goles como el mejor, como Messi. Ya eres un Messi ambulante porque se te dio un balón. No tiene que ver nada el balón con el fútbol. Es todo un proceso. Es toda una disciplina, es todo un cambio y una transformación. No porque tengas mucho dinero, eres rico. Y de eso nos habla el Señor, que hay algo que es mucho más poderoso, que trae una abundancia y una riqueza mucho más grande para nuestra vida. Y cuando no entendemos eso y nos vamos al otro extremo, pensamos que la raíz de todos los males es la riqueza. Que si tenemos dinero, no, ya estamos perdidos y nos vamos al infierno. Y eso no dice la Biblia. Y entonces, entre más pobre seas y más miserable vivas, pues más espiritual eres. Y la Biblia no dice eso, dice que el amor al dinero, cuando tu corazón se inclina
por el dinero. ¿Qué quiere decir? Que cuando dedicas la mayor parte de tu vida para hacer una economía y a Dios le das el 1% de tu vida, es que tú amas el dinero. Tu seguridad es el dinero, tu estabilidad es el dinero. Tú amas eso y por eso le dedicas tu vida. Y a eso se refiere, al amor al dinero. Cuando es el amor a Dios, lo que está en tu corazón, lo que se mueve en ti, lo que te inclina para hacer las cosas, es la presencia del Espíritu de Dios. Y sabes que es suficiente y que Él va a proveer todo lo que tú necesites en tu vida. Y hay algunas otras personas que se han inclinado al evangelio de la prosperidad. Y para todo están hablando que la prosperidad, y entre más dinero tengas, más economía, mayor sea tu economía, mayor la riqueza y todo esto, entonces vas a ser una persona feliz y que Dios está bendiciendo, y que los que están con un problema económico, esos tienen algo mal, un problema en su vida porque Dios no está fluyendo. Los dos extremos. Y no se refiere a eso la palabra de Dios. Dios está hablando de abundancia, y la abundancia de Dios está en que puedes echar mano del reino de Dios, de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios en tu vida. Y que cuando echas mano de esas promesas de Dios, bajas las cosas del cielo aquí a la tierra. Y se empieza a establecer en la tierra lo que Dios ha establecido en los cielos, y empieza a ver el favor y la bendición de Dios en tu vida, en tu mover, en tus actividades. Y es lo que Dios va poniendo en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Esa abundancia es la riqueza del cielo, pero no es solamente el que he hecho mano para tener una promesa, sino que tengo un pensamiento, tengo un corazón que se mueve en esa libertad, con esa libertad en todas las áreas de mi vida, para poder echar mano y bendecir a la gente, bendecir a las personas. Y Dios nos enseña cómo lo hace, cómo empieza a cambiar nuestro corazón, nuestro odre, y lo vamos a ver en la vida de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham es un hombre que nació en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. En este lugar tenían muchos dioses, costumbres, tradiciones, valores, hábitos en ese lugar. Y cuando nosotros nos movemos en un lugar, la cultura de ese lugar, que la hizo toda la gente, que participó toda la gente, es lo que empieza a hablarse, a valorarse, a ser significativo, a ser importante. Y es la cultura de ese lugar. No nos describe la Biblia cómo es la cultura de Ur de los Caldeos. Solamente nos refiere que de ahí salió y que era una nación idólatra, que tenían una tendencia a adorar a varios dioses. Eso es de donde sale Abraham. Y uno piensa, bueno, Abraham se leía muy bien el libro de Mateo y el Evangelio de Lucas, también se lo leía, y cuando entraba en crisis se iba a Romanos y profundizaba. No existía la Biblia, no había de dónde leyera Abraham. Lo único que tenía Abraham es que vino una vez la voz de Dios a su corazón y empezó a hablar con él, igual que hizo contigo. Un día tú escuchaste la voz de Dios en tu corazón y esa voz te selló. Esa voz empezó a transformar tu corazón, y dice la Biblia que naciste de nuevo, porque recibiste una vida divina, la vida de Dios dentro de ti. Y eso es el cambio que hay dentro de nosotros. Si eso no ha ocurrido, necesitas nacer de nuevo, como se lo dijo Jesucristo a uno que era maestro del pueblo judío. Necesitas nacer de nuevo, nacer de agua y nacer de espíritu, porque eso es lo que ese vino nuevo es lo que nos motiva, es la palabra, es la vida de Dios que nos impulsa a que nuestro corazón se alinee a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, y caminemos en lo sobrenatural. Que no podemos caminar por reglas, porque conozco, porque leo, sino porque está escrito en mi corazón.
porque Dios lo escribió dentro de mí. Y cuando Dios lo escribe dentro de mi corazón, yo me muevo de acuerdo a lo que yo soy, porque en mi corazón es lo que yo soy. Y empiezo a vivir conforme a esa vida de Dios que ahora está en mi corazón. Y ahora Dios empieza a tratar con Abraham. Primero, si nosotros vemos en la Biblia, se llamaba Abraham. Y cuando termina de caminar con Dios, se llama Abraham. La palabra Abraham tiene un significado, tiene él un encuentro con Dios y significa Padre exaltado. La palabra Abraham, que es un padre, pero no un padre común, sino que es un hombre, porque antes el nombre es lo que lo definía su personalidad. El nombre que le ponían al niño era de acuerdo a la personalidad que tenía el niño. Y le ponen como nombre a su hijo, a Abraham, Padre exaltado. Una persona que no se va a quedar en el nivel donde creció, que no se va a conformar con las estructuras con las que fue formado, sino que va a ir por más, que quiere algo mucho más grande para su vida y para su corazón, que no está de acuerdo en seguir viviendo en esa que lo que va la gente, lo que va la cultura, lo que va el medio, que no se va a quedar así, sino que hay algo muy grande, muy fuerte, que lo impulsa a querer algo más grande para su vida. Y se llamaba Padre exaltado. Y vemos cómo Dios empieza a verlo, a caminar con él, y empieza a poner en su corazón un nuevo sentir. Y entonces le da un nuevo nombre que se llama Abraham, que es Padre de multitudes. De Padre exaltado, que no se conforma con estar en la posición donde nació, donde creció, donde se desarrolló. Dios lo va a llevar a ser una figura que bendiga a todo el mundo. Que el propósito de Dios cuando toca tu corazón no es dejarte solamente para una localidad, sino que pueda ser de bendición para miles y miles de personas. Eso es Padre de multitudes. Y ahí todos nosotros en Abraham, como dice Pablo, nosotros por medio de Cristo fuimos injertados en Él y somos parte de esa bendición a la cual Dios estaba estableciendo desde el principio. Vemos cómo Abraham no era un hombre que tuviera escasez, era un hombre que tenía animales y que empezó a crecer su ganado en gran manera, tenía gran cantidad de tierras, se podía mover en esa libertad. Era un hombre que tenía muchos siervos que trabajaban para él y tenía uno que era su mayordomo. Y ese mayordomo era fiel a todas sus riquezas y se movía conforme al corazón de Abraham. Vemos esa bendición de donde empieza a caminar Abraham. Y Dios empieza en ese proceso de llevarlo a que tú no te conformas con dónde naciste, dónde creciste, dónde estudiaste, dónde te desarrollaste, sino que tuviste un nombre que Dios te dio para ir a algo más grande, algo mayor para tu vida. Pero Dios, y nosotros llegamos a pensar, sí, yo quiero ser ese, yo quiero lograr, pero dice Dios, no, yo te voy a llevar a algo mucho de mayor bendición. Serás tu nombre recordado para que seas bendición para generaciones tras generaciones, la obra en la que Dios te va a colocar y lo que Dios va a hacer a través de ti. A veces, cada uno de nosotros tenemos limitaciones que nos estorban, pero el problema es que no las alcanzamos a ver porque crecimos con ellas, porque es parte de la familia, el lenguaje de la familia,
el lenguaje de la congregación, el lenguaje del pueblo, y no alcanzamos a ver cuáles son nuestras limitaciones y cómo vamos a salir si no veo cuál es lo que me está limitando, cómo puedo ir por más si no veo mis propias cadenas, no veo las estructuras que me están frenando, porque hay algo que está en mi corazón. Y miren cómo empieza a trabajar. Si gustan acompañarme en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el primer versículo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios le estaba pidiendo algo. Le estaba diciendo, sé que no te quedas con esto, sino que buscas siempre algo más para tu vida, que no te conformas en la condición en la que tú naciste, creciste, te desarrollaste, sino que quieres algo más grande para tu vida. Pero es Dios el que está diciendo, yo te haré padre de multitudes. Yo te haré que tu vida, tu manera de actuar, tu fe, se transmita como bendición a miles de personas a través de los tiempos. Y vas a ser una persona que trae bendición. Está estableciendo algo muy fuerte y algo muy grande. Le está declarando que tiene un nuevo nombre, que el propósito que antes tenía ahora es mucho mayor, porque Dios lo va a hacer a través de él. Él empieza a caminar eso, padre de naciones, de padre enaltecido a padre de naciones, una transformación muy grande. A partir de ese momento, Abraham empieza a aprender a depender de Dios, ya no de sus sueños, ya no de sus anhelos, sino de una promesa que Dios le está dando. Ya no depende de que Él le va a echar muchas ganas. Ahora depende que Dios le dijo, yo haré de ti, yo estableceré a través de ti. Es Dios el que empieza a establecer en su vida una dirección y un cambio. Y ahora le está diciendo que deje a su pueblo. No sé si te has preguntado por qué Dios quiso sacar a Abraham de su pueblo, del lugar donde creció, el lugar donde nació, la cultura de ese lugar que estaba influyendo en su manera de actuar, de pensar y de sus valores. Le está diciendo que salga de su pueblo. Y nosotros, de acuerdo a el lugar donde nacimos, la familia con la que nacimos, la escuela donde estudiamos, los compañeros que tuvimos, las relaciones que tenemos con la gente en nuestro trabajo, todas sus opiniones, todos sus valores y toda su manera de ser influye sobre nosotros para las decisiones que vamos a tomar en la vida, para las cosas que nos van a mover en nuestra vida. Y toda esta influencia es porque en ese lugar todo lo que se valoraba como importante, como espiritual, como religioso, me van a definir como la persona que yo soy. Y Dios le dice, para que pueda cambiar y transformar tu corazón y tengas un nuevo odre, es necesario que dejes esas estructuras, que dejes eso que antes te definía, eso que antes te daba seguridad, te daba comodidad y te sentías que como conoces a la gente, pues tienes de dónde apoyarte, sabes quién te puede echar la mano, sabes quién te puede impulsar, sabes con quién no te debes de meter porque los conoces a todos. Y le dice, deja eso, yo te voy a llevar a un lugar diferente. Y cuando vas a un lugar donde nadie te conoce,
donde no sabes ni quién es el que está ahí, sabes que solamente puedes depender de tu Dios. Yo recuerdo cuando Dios me trajo a Tampico, a la única persona que conocía era a la que iba a ser mi esposa, a Loreli. Me habían invitado a que viniera a trabajar acá en la Facultad de Medicina. Acababa de terminar yo la maestría en fisiología y me invitaron. Y me vine en autobús para conocer el lugar en un mes de julio, cuando hace un poquito de calor. Y me bajé del autobús, estaba en la central. La central ahora es una maravilla, le estoy hablando de hace 40 años. Y me bajé del autobús, venía yo chilango, Dios me perdonó ya, me cambió, con mi suétercito y todo eso. No, hombre, a sudar, me quité el suétercito y respiré porque había pues pasto hasta por las calles en esa época y todo húmedo. Yo dije, ay, qué bonito lugar, cómo me gusta. Y cuando vine alquilé una casa que no tenía ni aire acondicionado ni abanico y me dormía feliz, disfrutando cómo me escurría el sudor. Decía, ay, qué bonito lugar, lo que hace Dios, ¿no es cierto? Y no conocía a nadie, no sabía a nadie. Entonces sabía que el único que tenía era mi Dios. Así que clamaba a Dios porque ni de dónde agarrarme. Mis padres no tenían una economía para apoyarme. Así que con lo que llegué, con eso le empecé. Y empecé, no de cero, creo que de menos algo. Y Dios empieza a trabajar en el corazón de nosotros. Y empezamos a valorar y platicar con mi esposa. Mira lo que ha hecho nuestro Dios. Mira cómo nuestro Dios nos ha favorecido. En su misericordia guardó nuestro corazón. Y cuando tú vas a otro lugar, pues los de Tampico son diferentes de los chilangos. Hasta su manera de hablar de los chilangos es diferente de los tampiqueños. Los chilangos arrastran la voz y le jalan ahí y vemos cómo su manera, sus valores, todo. Y acá yo veía a la gente pues diferente, ¿no? La gente que es de la costa con otra manera de pensar, otra manera de ser. Pero Dios me estaba trayendo, así como Dios te sacó de tus estructuras que tú conocías, de tu manera en cómo tú hacías las cosas, de cómo tú veías tu relación con Dios, de cómo Dios va rompiendo nuestra religiosidad, porque la va rompiendo las estructuras que para nosotros eran muy espirituales, las quiebra, nos las hace pedazos el Señor, y empiezas en una búsqueda honesta con Dios para que Él empiece a trabajar en tu corazón y empiece a ser transformado. Y por eso empieza un cambio Abraham. Ahora sabe Abraham que lo más importante es su Dios, que esa voz que le habló y le cambió y le dio una nueva vida, ahora está dirigiendo su vida, está cambiando su corazón. Y como Jesucristo les decía a sus apóstoles y a la gente que lo escuchaba, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nosotros cuando estamos en el lugar de confort y tenemos un trabajo y todo eso, buscamos al jefe, buscamos a nuestro papá, buscamos al primo que tiene lana, buscamos al familiar que nos puede apoyar. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, busca en primer lugar el reino de Dios. Porque, fíjate, no está diciendo busca en primer lugar a Dios. Dice, busca donde Dios gobierna, donde Dios es Señor. Ahí pon tu corazón y ahí busca lo que tú necesitas. Busca lo que tiene necesidad tu corazón, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Búscalo en ese lugar porque ahí está. Y de ahí va a venir la respuesta. Y de ahí va a venir la bendición. Y todo lo demás es añadidura. Porque Dios te lo va a agregar. Dios te lo va a dar. Y es lo que nos está estableciendo. Y eso lo aprendió Abraham. Aprendió y se le fue mostrando Dios de diferente manera que su proveedor, que el que lo sacaba de las enfermedades era Dios. El que lo libraba de las batallas era Dios. El que le proveía era Dios.
El que lo libertaba cuando estaba en una lucha tremenda era Dios. Y entonces vemos cómo Él le pone nombre a lo que Dios está haciendo, y son los nombres que conocemos de Dios. Pero es el mismo Dios, nada más la manifestación de Dios en diferentes áreas. Y creo que nosotros lo hemos visto, cómo Dios se ha manifestado como nuestro sanador, como nuestro salvador, como nuestro Dios de paz, como nuestro Dios de victoria, como nuestro Dios de esperanza también, como el Dios de fe, donde nosotros ya no vemos solamente este momento, sino podemos ver este momento y vivir este momento y ver hacia adelante a donde Dios nos está llevando. Estaba cambiando su odre. Ya no era la misma persona, ya escuchaba, actuaba, se movía. Y esa es la fe que Dios nos ha dado. Esa fe que nos permite tomar las cosas de Dios, la palabra que Dios está poniendo en nuestro corazón, y no nos quedamos solamente a la expectativa de que ocurran, sino que tomamos la responsabilidad de actuar, de movernos en lo que Dios nos está hablando y lo que Dios está declarando para nuestra vida. Ahora empiezas a moverte en esa dirección, empiezas a actuar en esa dirección. No hay nada, por eso se llama fe. No ocurre nada, por eso se llama fe. Y lo que Dios quiere sobre todas las cosas es enriquecer, fortalecer nuestra fe. ¿Cómo se puede fortalecer una fe? Pues a través de las dificultades, a través de las necesidades, a través de los problemas. Dios empieza a poner una palabra de Él. Algo que está en los cielos lo empieza a colocar en tu corazón. Y sabes que es Dios el que te está hablando. Sabes que es Dios el que te lo está prometiendo. Y entonces tú te mueves con esa palabra. No ocurre nada, al contrario, se ponen peor las cosas. Si estabas con alguna enfermedad, ahora te pusiste más enfermo. Si estabas con alguna dificultad económica, ahora ya ni para respirar tienes. Y es Dios, para que aprendamos nosotros en nuestro espíritu a tomar la fe que Dios nos ha dado y que sea enriquecida actuando como un hombre de abundancia. Ya lo tienes, ya es tuyo. Dios te lo ha dado y Dios te lo ha prometido, y caminas con esa bendición y en esa seguridad. La segunda cosa, dice, deja a tu familia. Hay familias muégano, que va uno y van todos ahí. Vamos al cine, la familia muégano. Y no es malo que salgamos como familia. No es malo que convivamos como familia, es parte de la familia. Pero que a todas las cosas las hagamos como muéganos ya no es saludable. Ya lo que piensa uno lo piensan todos, pues no es posible. Cada uno es una vida, un espíritu, con una manera de ver las cosas, pero con un corazón que Dios está estableciendo. La familia define las circunstancias de nuestro nacimiento, el cómo nacimos, qué lugar de la familia ocupamos, si fuimos el primero o el séptimo de la familia, o sea, el pilón. Y con la familia que crecimos es donde tomamos la identidad con la que nos desarrollamos. Agarramos esa identidad, las declaraciones de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos. Todo eso fue influyendo en nosotros. La familia tiene sus tradiciones, la familia tiene sus valores, la familia tiene sus motivaciones, y todo eso también influyó en nosotros y fue formando lo que ahora nos inclina a tomar decisiones. Es como si tú fuiste el quinto de la familia, que no estabas programado, pero pues naciste. Y naciste 4 años después o 5 años después, pero ahí estás. O 10 años después salió el pilón. Y te pusieron por nombre Francisco. Pero para la familia eres Paquito y para tus hermanos Pacorro. Y estás feliz en la familia, creciste con la familia. Y todo está muy, muy en orden dentro de la familia. Pero cuando iban con algunos familiares, todos decían, mira, siempre el mayor, el menor, todo eso, y te agarra tu papá del pelo, te lo revuelve y dice, Paquito.
Tú eras Paquito, eras el más chiquito. ¿Cuántos eran los más chicos de su familia? Bueno, entonces saben lo que les estoy diciendo. El chiquito, el Paquito. Y siempre tu papá te agarraba, ven para acá Paquito, te aplastaba, te tronaba, jugaban y todos te aventaban como pelota de voleibol ahí en la casa, porque eras Paquito, el chiquito. Pero Paquito creció, Paquito se desarrolló y estudió. Y ahora Paquito es el director general de Teléfonos de México. Y va a visitar Paquito a sus papás, al pueblo donde crecieron. Y llega y le dice a su papá, hola Paquito, ¿cómo estás Paquito? Y el director de Teléfonos de México dice, papá, yo soy el director de Teléfonos de México. Dice, ya lo sé Paquito, pero para aquí, para la casa, tú eres Paquito y para tus hermanos Pacorro. Y todo su grupo de amigos, que es el jefe, Paquito, Paquito. Y entras en crisis, porque la familia no quiere ver que ya creciste, que ya no eres un niño, que ya eres un adulto, que ya estás en otra posición y en otra dirección. Y cuando tus amigos de ahí del barrio donde creciste te ven, te dicen, hola Paquito, y los saludas, ¿cómo están? Uy, ¿te sientes mucho Paquito? No, no es que se sienta, es que es el director y va a moverse como director de esa empresa, porque eso es lo que lo define. Se siente mucho, ya no quieres que te hable. No, sí quiero hablar con usted. Ay, hablas muy estirado, Paquito. Por eso le dijo, sal de tu parentela. Porque tu parentela, en lugar de ayudarte, te jala para que estés en su manera de pensar, en su manera de hacer, en su manera de actuar, y no desarrolles todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando tú le dices, es que tengo un encuentro con Cristo, Dios hizo algo. ¿A poco? ¿De veras es que Dios hizo? Fíjate que te voy a platicar de una experiencia extrasensorial que tuve yo también. Dice, es que quisiera, no, como que no alcanzan a reconocer, porque la estructura familiar, la estructura de los antiguos amigos es muy fuerte y nos define. Y Dios le está diciendo, eso tú lo tienes que arreglar en tu corazón. Aunque vivas con tu familia, no pierdas el lugar que Dios te ha dado. No pierdas la posición de autoridad y la unción que Dios te ha dado. No te hagas como tu familia. No hables como tu familia. No te muevas como tu familia. Dios hizo algo muy grande en ti. Ahora necesitas vivir con la nueva posición que Dios te ha dado a tu corazón, porque eres un hombre con un corazón nuevo. Y es lo que Dios le estaba enseñando. Eso es dejar la casa de nuestro Padre y empezar a construir, dejar que Dios vaya construyendo, porque Él es el perito arquitecto. Él es el que hace las cosas, porque la piedra angular, como dice Pablo, es Cristo. El que hace que tú crezcas es Dios. La iglesia, las personas que tienen el evangelio, pues te avientan el agua, te mueven la tierra, te ayudan, pero tú no vas a crecer si Dios no produce ese crecimiento dentro de ti. El que hace que tú crezcas, que se levante el edificio es Dios, pero cuando tú estás en la posición donde Dios te está hablando y te empiezas a mover en lo que Dios quiere para tu vida, tengamos cuidado, porque muchas veces la clase social donde nosotros crecimos nos empieza a dar una identidad, una manera de ver las cosas y de ver el mundo. Y como que menospreciamos las clases sociales y de alguna manera influyen en nuestra manera de ver las cosas. Si tú creciste en una clase social donde tu papá trabajaba y ganaba 40 pesos en aquella época al día,
que era muy poco por abajo del salario mínimo o un poquito por arriba porque tu papá era albañil o tu papá era un trabajador que no tenía una economía muy fuerte. Tú creciste con esa mentalidad donde lo máximo que puedes tener es una casita chiquita, tener una ropa sencilla, porque creciste en ese ambiente. Cualquiera que haya sido el nivel donde hayas nacido. No es esto, lo que quiero poner es claridad para que veas cómo muchas veces nosotros nos define en nuestras ideas el lugar donde crecimos. Mis padres nunca tuvieron una casa propia, siempre rentaron casa. Y yo, en mi crecimiento de mi familia, pensaba que pues era lo normal tener una casa rentada. Por lo tanto, cuando yo me casé, pues vivía en una casa rentada y pensaba que era lo mejor. Decía, ay, qué bueno, tenemos una casa que rentamos. Pero mi esposa tenía otra mentalidad, otra manera de ver las cosas. Y decía, oye, ¿por qué no compramos una casa? ¿Qué? Sí, vamos a comprar una casa. Si estamos bien, si lo mejor es rentar casa. Y ella, no, vamos a comprar una casa. Y empezamos a buscar casa y compramos una casa. Pero no estaba en mí. En mí era rentar hasta que me muriera. Y en mi esposa estaba el tener casa y luego cambiar de casa para estar mejor y vender la otra y así. Pero era diferente. Nos limita en el ambiente y en el medio donde nosotros nacemos. Y vemos las cosas y los valores de acuerdo a donde crecimos nosotros. Y no esperamos como que más, porque eso es a lo que estamos nosotros acostumbrados. Y Dios quería llevar el corazón de Abraham a un nivel diferente de abundancia. Y la abundancia está en el reino de Dios y la pone en el corazón. Y cuando tienes ese corazón de abundancia en todas las áreas, aquí en la tierra, te mueves con ese corazón. Dios nos está llamando a esa libertad, a que haya un cambio dentro de nosotros, a que podamos nosotros empezarnos a mover de una manera diferente, porque nos ha llamado para que seamos bendición de multitudes. La pregunta es, ¿le crees a Dios? Porque esta es la palabra que Dios ha escrito para nosotros. La pregunta es de si tú le crees en lo que va a hacer. Te invito a ponerte de pie para que oremos. Tú decides si te quedas con los valores, la mentalidad, las inclinaciones con las que creciste. O si le crees a Dios, que tiene para formar en tu corazón un odre nuevo, que te está llamando a una libertad. Pero es todo un proceso. Abraham fue siendo transformado, cambiado, conforme Dios iba poniendo palabras en su corazón. Él le creía a Dios y se movía de acuerdo a esa palabra. Muévete en la palabra que Dios te está dando. Créele a Dios, no por tus limitaciones, sino por su palabra, para que tu vida sea transformada. Padre, te doy gracias, porque has venido a mi vida, díselo a Dios. Me has tocado el corazón, pusiste vino nuevo dentro de mí, has colocado a Jesucristo en mi corazón, que es el vino nuevo, que es lo nuevo que va completamente diferente a todo lo que yo conocía, a mis costumbres, a mis deseos, a mis anhelos. Me has dado vino nuevo. Y yo quiero, Señor, ser un recipiente. Pero sé que mi corazón está influido por todo lo que me rodea. Y que muchas de las decisiones las traigo dentro de mí, aunque ya no vivo con mi familia, aunque mis padres ya murieron, aunque todos los que eran mis amigos se quedaron en otras ciudades. Ahora, Señor, tú me estás llamando a que rompa las estructuras que siguen moldeando mi manera de ver las cosas, los valores con los que crecí, que inclinan mi corazón a tomar muchas veces decisiones que no son de abundancia, que no
influye la fe, que no está involucrada tu palabra. Y te pido perdón. Quiero aprender a escuchar tu voz y a moverme conforme a tu voz, porque me has dado la fe para hacerlo, para recibirlo y para ser transformado, porque me llamaste a ser libre, libre de todas las estructuras con las que he crecido, para que tu nombre sea glorificado y tu palabra sea establecida por mi vida, por mi corazón, por mis labios, a donde quiera que vaya, para que tu gloria sea establecida. Te bendigo, Padre. Te doy gracias, porque sé que el día de hoy has venido para transformar este corazón que ha sido lleno de formas como un odre viejo. Y Señor, tú prometiste darme un corazón nuevo, un corazón sensible a tu palabra, a tu verdad, para que tu gloria sea manifestada en todas las áreas de mi vida. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.